Dele gracias al Señor porque usted está en este lugar. El salmista declaraba, y lo repetimos otra vez, que es mejor estar un día en la casa de Dios, porque dice también en otra parte que ahí el Señor envía bendición y envía vida eterna. Eh, Tengo un poco reseca la garganta y le podemos echar la culpa a Marvin, que nos hace gritar mucho. Pero, pero nos gozamos en la alabanza porque la alabanza, como decía Marvin y lo mencionábamos en el canto, no es para vernos bonitos nosotros. Nosotros, si recordamos a David, nosotros deberíamos de vernos mal, si se puede decir así, para que Dios se vea bien. Obviamente no vamos a hacer cosas desordenadas aquí en este lugar, pero eh, gracias. Este momento de la alabanza, usted debe de olvidarse de qué tan bien peinado llegó aquí y, y despeinarse de una manera ordenada. No vaya a empezar usted a hacer cosas locas tampoco, ¿va? Si es para el Señor y lo hace de su espíritu, pues sí, ¿verdad? No, también hay límites. Pero bien, entonces por eso le decía que es bueno que usted esté aquí y al llegar a este lugar, como, fíjese, yo creo que se lo dije, se lo mencioné una vez anteriormente, que la rutina de cada uno de nosotros nos hace que se compliquen muchas veces las cosas. Muchas veces el tiempo no nos alcanza para hacer todo lo que planeamos, y entre esas cosas a veces se complica y muchos no pueden llegar a la iglesia, muchos no se pueden congregar en todos los servicios como vemos hoy. Faltan muchas personas que tal vez por su rutina se les complicó. Otros ya lo planean, dicen no voy a ir sino hasta el domingo, ya eso ya es otra cosa, ¿va? Pero hablando lo que es la rutina de cada uno, a veces se complica, y usted que batalla con la rutina y quiere estar aquí y a veces se le hace difícil, cuando por fin logre estar en la casa del Señor, como le costó tanto llegar a este lugar, aproveche, porque costó tanto como para venir nada más por decirlo así, a matar moscas. Si venimos aquí nos costó tanto y venimos porque sabemos que Dios está aquí, nos costó tanto y aprovechémoslo porque tanto nos costó. Ahora vamos a darle una alabanza excelente al Señor porque logramos vencer todo aquello que nos pudo impedir y nos quiso impedir llegar a este lugar. Así que hagámoslo con libertad, hagámoslo creyendo que es para Dios, creyendo que la alabanza no es porque nosotros, como decía el canto también, no es porque nosotros somos buenos, sino es porque Dios es bueno. Nos permite alabarle. Y nosotros, fíjese que eso es tan hermoso a la hora de entenderlo, porque nosotros a veces nos cohibimos de alabar a Dios porque hicimos algo malo, no sé, tal vez algo pasó en el trabajo, algo pasó en la casa que nos hicieron que perdiéramos la paz, el gozo, nos hicimos algo que no debíamos como hijos de Dios, y llegamos aquí todos cargados y todos llenos de culpabilidad, y nos sentimos así como, hoy no puedo alabar porque hice esto. Y si es que usted no alaba porque es bueno, usted alaba porque Dios es bueno. Porque si no fuera así, si no fuera por la bondad de Dios, nadie alabaría aquí en este lugar. Nadie, porque nadie es merecedor de nada, sino nosotros estamos aquí por gracia y por bondad de Dios. Entonces no le permita al enemigo que lo llene de culpabilidad, que lo llene de esa voz que le dice no puedes hoy alabar con libertad como lo hiciste el domingo porque hoy te portaste muy mal. Usted recuérdese de eso, usted no alaba porque usted es bueno, usted alaba porque Dios es bueno, y eso es lo que alabamos, la bondad de Dios. Alabamos la misericordia de Dios, que como decía el canto también, nos sacó del anonimato donde nadie daba nada por nosotros y nos puso aquí donde estamos hoy como hijos de Dios, esperando que Él venga y nos lleve una eternidad en su presencia. Amén. El tema que yo quiero hoy compartir con usted, yo estaba pensando de verdad que voy a pensar bastante, la otra vez no voy a gritar tanto, pero, perdón. Yo estaba pensando en un tema bien hermoso, y es que la Biblia, estaba recordándome de un pasaje que hemos leído y tal vez hemos escuchado muchas enseñanzas anteriormente, y tiene que ver con la historia de Esther.
Y no voy a hablar de Esther en sí, el tema no va a ser basado, no va a ser sobre la vida de Esther, pero sí quiero usarlo como una introducción porque yo sé que muchos ya han escuchado y están enterados de lo que esto realmente, por qué es la historia de Esther está aquí en la Biblia. Pero para aquellos que tal vez no, Esther, la historia se trata de que Esther no era reina, pero llegó a ser reina y era la menos que debió de haber llegado a ser reina, pero fue la escogida, fue la que fue privilegiada. A ella se le dio una corona y esa historia está aquí y no es, sí es muy bonita la historia, muy alentadora a la hora de leerla, muy bonita y de ver cómo empezó y cómo terminó. Pero realmente la historia de Esther está aquí, para los que no saben, está aquí porque en esta historia estamos nosotros, es decir, es una tipología, en lo que tiene que ver con tipología, es la iglesia, la Esther es la iglesia, somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces cuando usted lea la historia de Esther, usted recuérdese que ahí está usted en esa historia. No éramos los indicados para ser llamados, para ser escogidos, y aquí estamos. Entonces, en lo que tiene que ver con tipología, Esther está tipificando a la iglesia y la iglesia somos nosotros. ¿Cuántos son iglesia aquí? La iglesia escogida y lavada con la sangre de Cristo. Entonces, cuando estaba recordándome de esto, yo recuerdo que dice que Esther llegó a ser reina y vamos a leer Esther capítulo 2, versículo 16. Ya le mencioné un poquito de lo que tiene que ver por qué es que llegó bueno, los que saben y los que no saben, ella fue escogida o llegó a estar en una posición de ser escogida porque la que era reina rehusó ir a presentarse delante del rey. Entonces como desobedeció al rey, la desecharon y dijeron hay que buscar a otra reina, queremos una reina nueva. Y entonces convocaron a todas escogieron a las vírgenes, entre ellas iba Esther, y Esther fue escogida por el rey. Le estoy así mencionando por encima porque quiero salir de lo que es Esther, nomás lo estoy usando como introducción. Esther capítulo 2, versículo 16 dice, aquí está. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, el año 7 de su reinado, dice el 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Se sustituyó a la que había desobedecido al rey, le puso corona. Y en eso quiero basarme, hablar de la corona. Como le dije, estoy usando a Esther como introducción porque Esther tipifica a la iglesia en el Antiguo Testamento. Se está hablando de Esther, pero ahí estamos nosotros en esa historia. Entonces a Esther se le dio una corona. Y como Esther tipifica a la iglesia, vamos a hablar entonces que a nosotros también se nos dio una corona. O hay una corona para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy tratando de explicar? Yo sé que usted entiende, pero a veces a mí se me hace difícil explicárselo. Entonces, basado en eso, yo quiero decirle que usted, hay una corona para usted, porque somos iglesia, estamos tipificados en esa historia. El rey nos escogió, no merecíamos, pero el rey puso sus ojos en nosotros y fuimos los privilegiados, fuimos escogidos. Cuando no debíamos de haber sido escogidos, él puso sus ojos en nosotros y nos escogió. Entonces, ahora yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Ya sabiendo que somos la iglesia y que a nosotros se nos tiene una corona. Cuando Jesús llegó a la tierra, Él empezó predicando y el mensaje que Él empezó predicando dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús viene, Él viene a ofrecer un reino.
Se recuerda que Esther no tenía reino, pero cuando le pusieron una corona, ella tuvo acceso al reino, ella tuvo acceso al rey. Entonces Jesús viene ofreciendo una corona, viene ofreciendo un reino a todo aquel que le está escuchando, y su mensaje empieza siendo ese. Entonces dice que Jesús empieza a predicar y empieza a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, todo aquel que se quiera arrepentir puede tener acceso al reino. Es como que está diciendo nuevamente, como la historia de Esther, está juntando a todos los que quieren venir a esta ¿cómo se dice? A los que son nominados. A ver, hay una posibilidad de que puedas tener acceso al reino, tener acceso al rey. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir? Viene Jesús y dice: hay un reino. El reino de los cielos se ha acercado. Estaba lejos y ahora se ha acercado. Lo viene a ofrecer, se lo viene a poner a disposición a todos aquellos que quieran arrepentirse. Él dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente estaba diciendo arrepentidos, le está predicando a aquellos que estaban caminando mal, que estaban caminando en pecado, aquellos que estaban ignorando las leyes de Dios, aquellos que estaban haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y él dice: arrepiéntanse. Si se arrepienten, hay un reino para ustedes. Si se arrepienten, hay un reino y van a tener acceso al reino, y por lo mismo con lo consiguiente van a tener acceso al rey. Y en ese mensaje que Jesús está predicando, ese mensaje fue el que escuchamos nosotros. Porque a nosotros un día se nos predicó, se nos habló de Jesús, y lo que nos dijeron fue: estás viviendo una vida en pecado y necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo, necesitas un cambio de vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe qué? Nosotros, gracias a Dios, decidimos arrepentirnos de nuestros caminos, de nuestros pecados. Y como nos arrepentimos de nuestros pecados, y Jesús dice que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que nosotros dijimos: sí, yo quiero ese reino que se ha acercado. Amén. Entonces, si usted y yo hicimos esa profesión de fe, decidimos cambiar nuestra manera, decidimos arrepentirnos de la manera que vivíamos, porque es lo que Jesús decía: arrepiéntanse de la manera lo que están haciendo, arrepiéntanse, hagan las cosas bien, y arrepiéntanse de su pecado. Nosotros dijimos: sí, nos vamos a arrepentir, queremos el reino. Entonces, si fue lo que Jesús viene a ofrecer, un reino, entonces ahora estamos ya, si nos arrepentimos. ¿Cuántos se arrepintieron? Entonces estamos ya. Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros nos arrepentimos, y ahora quiere decir que el reino de los cielos se nos concedió tener acceso a él. Y cuando Jesús viene y dice: hay un reino para aquel que se arrepienta, entramos nosotros y ahora gozamos, o más bien deberíamos de gozar de todo lo que hay en el reino. Deberíamos de tener acceso al rey, deberíamos de tener los beneficios que ese reino da. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que no solamente viene a meternos en el reino, sino en otras. Yo sé que muchos de aquí lo han leído y sabemos bien que es así, que no solamente dijeron: entren al reino. ¿Sabe qué otra cosa vino a hacer Jesús? Nos vino a dar una corona, nos vino a dar vestido real, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. ¿Sí sabe eso, verdad? Entonces tenemos reino y nos dieron corona. Dejamos de ser simples a causa de habernos arrepentido, y venimos y tenemos corona. Pero ¿sabe cómo? Bueno, esto es más profundo y se puede explicar más a profundidad, pero así brevemente, esto es obviamente en lo espiritual. Nosotros, cada quien tiene su trabajo. Unos son carpinteros, otros son albañiles, otros son pintores, y cada quien, no estamos diciendo: mire, yo ya no tengo necesidad de trabajar porque soy un rey, a mí me tienen que, los demás me tienen que mantener, y los beneficios del rey los tengo que recibir, no tengo que hacer nada. No, estamos hablando de la vida espiritual. En lo espiritual usted es un rey, usted es un sacerdote, según dice Pedro. Pero como se está hablando de lo espiritual, tenemos que sentirnos así, pero no solamente sentirnos así, sino vivir como rey, reinar. Pero yo creo que no tenemos problema, es lo que yo me di cuenta cuando estaba leyendo un pasaje. No tenemos problema alguno en decir:
Sí, el Señor me hizo rey y hoy yo dejo de ser un simple y el Señor me dio corona, me dio vestido real. No tenemos ningún problema. ¿Sabe qué? Yo creo que tenemos el problema es de que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer como rey. Al menos yo eso fue lo que me pude dar cuenta. Tal vez usted sí sabe, pero yo me puse a investigar y digo, bueno, ya nos hicieron rey, qué bonito. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que hace un rey? ¿Qué es lo que hace un rey? Gobierna. Un rey gobierna, un rey tiene autoridad, un rey viene y pone en orden lo que tiene. Es más, un rey declara guerra, un rey va a la guerra, un rey tiene ¿cómo se dice? La autoridad o tiene la habilidad, no solamente de él ir a la guerra y ganar una batalla y declararse vencedor, sino él tiene la habilidad de hacer que todos los demás a su alrededor sean también victoriosos con él. O sea, él tiene un rey. Y eso es lo que yo creo que nosotros muchas veces no sabemos para qué somos reyes. Porque sí vamos a gobernar, pero ¿a quién gobernamos? Porque ya ahora no podemos ir a la casa y decir aquí yo soy el rey, el que manda, y un sartenazo le va a su esposa. O que vaya mañana al trabajo y diga aquí, mírenme como rey, porque yo aquí el Señor dijo que soy rey. Y aquí decía un pastor, aquí solo mis chicharrones truenan, decía. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a si vamos a gobernar, o se supone que un rey gobierna, ¿qué es lo que vamos a gobernar? ¿A quién vamos a gobernar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Y ahí creo que estamos, tal vez, bueno, al menos yo, tal vez estoy todavía tratando de investigar de qué se trata el asunto pero el Señor nos ayuda. Todos los días Él tiene su palabra y podemos indagar en ella y buscar entre todos los propósitos que el Señor tiene para nosotros está también esto. Entonces, ya nos hizo rey, entramos al reino, tenemos corona, pero ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 11. Aquí Pablo hablando dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El 13, por favor, el 13 otra vez. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos librados. Estábamos en otro reino. Ya se recuerda que Jesús viene y dice arrepiéntanse. Entonces cuando no éramos salvos, no nos habíamos arrepentido, le pertenecíamos a otro reino. Y cuando venimos y aceptamos el perdón del Señor, y venimos y nos trasladaron, los sacaron de ahí. Y aunque a veces todavía tenemos cosas que no deberíamos estar haciendo, pero ya ustedes lo sacaron de ahí y lo pusieron dentro del reino del Señor. Pertenecemos al reino de los cielos. Y el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todo lo que tiene que ver. Mire, yo me quedé sorprendido porque yo sé que usted lo sabe, pero yo como estaba leyendo sobre todo esto, todo lo que Jesús venía a decir tenía que ver con el reino. Bienaventurados los pobres, todo lo que tiene que ver las bienaventuranzas, usted va a ver cuántas veces dice que de ellos es el reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí porque los tales es el reino. O sea, todo tiene que ver con el reino. O sea, que Él venía con el propósito de sacarlo de ese reino de las tinieblas y ponerlo a usted en el reino de luz. Y ahí estamos y qué bueno que estamos ahí. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Eso es lo que yo quiero, un poquito de lo que yo he recibido quiero compartirle, porque tampoco le voy a decir yo le vengo a traer todo lo que es, no. Vamos a empezar aprendiendo un poquito, o le voy a compartir un poquito de lo que sabe, de lo que sé, y otra vez usted viene y comparte de lo que sabe, y así vamos a edificarnos unos con otros. Dice entonces que fuimos trasladados. Ahora Mateo capítulo 7 versículo 21 dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Y aquí creo que tenemos un pequeño problemita, y aquí fue donde yo me encontré que nos trasladaron de reino, fuimos trasladados al reino de Jesús, según decía el versículo que leímos anteriormente. Pero dice Jesús que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo creo que de la manera que yo lo veo, si dice que solamente el que hace la voluntad del Padre, ahí creo que tenemos problemas nosotros, porque ya fuimos trasladados. Pero yo creo que nos quedamos como, lo voy a poner así de esta manera porque no encuentro otra manera de decirlo, nos quedamos en el patio del reino, si lo decimos así. No estamos gozando, no estamos teniendo todos los beneficios, no gozamos de todo lo que deberíamos de gozar como hijos de Dios, como reyes que ya somos puestos por Dios dentro del reino. Yo creo que estamos nos encontramos muchos que no estamos en todo haciendo la voluntad de Dios. Nos encontramos que fuimos trasladados, pero como que no tenemos mucho acceso, no tenemos mucho beneficio al reino, porque dice que no es solamente decir, ay sí Señor, Señor, mira ya estoy en tu reino, sino que dice que es que hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y yo creo que ahí fallamos bastante nosotros, porque perfectos no somos. Y el Señor dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero esa es otra enseñanza. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esto nos debe de prender una alarma, porque nosotros decimos Señor, Señor, gracias, Señor esto y lo otro. Pero no es solo decir Señor, sino también de una vida de hacer, una vida que muestre que realmente no solo decimos Señor, sino que realmente tenemos un Señor y hacemos lo que el Señor dice. ¿Sí se entiende? No es solo decir Señor, sí, ya estoy en el reino. ¿De verdad estás caminando como deben de caminar los que están en el reino? ¿O solamente quieres tener el título de que estás en el reino y que fuiste y tienes corona, pero no haces? Y hay que hacer la voluntad de Dios. Y esto es otro tema, porque entonces ahora tenemos que ver, y esto es otro tema para otro día, tenemos que ver cuál es la voluntad del Padre. Yo creo que el pastor una vez trajo una enseñanza relacionada a eso. Tenemos que ver entonces qué es la voluntad del Padre. Y como dije, es otro tema. Pero entonces, recordemos, sí, qué bonito, Señor, Señor, pero ahora veamos cómo estamos, qué cambio hemos dado, qué estamos haciendo, si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos fallando. Y si nos encontramos que estamos fallando, no voy a decir que está bueno que estamos fallando, pero qué bueno que llegamos a entender que estamos fallando, porque entonces podemos cambiar, podemos mejorar y podemos empezar a caminar y dirigirnos hacia la voluntad de Dios, para lo que Dios quiere para nosotros, es decir, caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando lo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí? Mateo capítulo 11, versículo 12 ahora dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este texto lo hemos escuchado toda la vida de cristianos. Para los que tienen muchos años, este texto es bien mencionado, y dice que desde los días, ese es Jesús hablando, diciendo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y aquí también tenemos problemas nosotros, porque ahora, como somos reyes, tenemos corona, tenemos vestido real, estamos ya dentro del reino, nos creemos que ya no tenemos que hacer nada, cuando realmente dice que el reino de los cielos sufre violencia, es decir, te quieren sacar de ahí y tenés que pararte firme. Y ahí es donde entonces tenemos que, y voy a llegar a un texto donde entonces tenemos que entender de que estamos dentro del reino y fuimos llamados no para estar viviendo en una burbujita bien cómoda dentro del reino, sino un reino que tenemos que, por decirlo así, pelear contra todo aquello que se levante tratando de removernos, porque se recuerda que fuimos trasladados de un reino anterior, y ese reino a la hora que fuimos trasladados al reino de Cristo, tenemos
lucha no contra sangre ni carne, sino contra ese reino. ¿Sí se entiende? Entonces el reino sufre violencia. Y cuando no lo logramos entender y creemos que como somos reyes y estamos ahí, todo debe ser, como dicen por ahí, color de rosa y todo bien bonito, porque el Señor me llamó a su reino y aquí estoy bien bonito sentado en lugares celestiales. Sí, estás en lugares celestiales, pero sufre violencia el reino. A veces te vienen problemas que te van a desanimar, y recuérdate de esto: sí, eres rey, no para preguntarte ¿por qué sufro eso si ahora tengo corona, tengo vestido real? Es que el reino sufre violencia y tú eres un rey que tienes que pelear y tienes que gobernar. Ahí es donde entonces entra lo bonito, porque se recuerda que le dije que los reyes, ¿qué hacen los reyes? Gobiernan. ¿Qué es lo que vas a gobernar? No vas a ir a gobernar y a decirle a tu esposa: aquí yo soy el rey y quítame los zapatos cuando te diga y me haces esto y lo otro. No, es que usted va a gobernar como rey, que ahora ya es, contra todo aquello que le va a traer violencia, queriendo sacarlo del lugar donde usted ya lo pusieron. Ahí hágase usted rey. Ahí gobierne usted. Gobierne contra el desánimo. Gobierne contra la enfermedad que quiere robarle la fe. Gobierne contra todo aquello que se levante tratando de robarle todo lo que el Señor le ha dado. Ahora sí, créase un rey y gobierne sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre toda hueste de maldad que se levanta contra usted. Ahora sí, póngase delante de todo eso y recuérdese: yo soy rey. ¿Qué hacen los reyes? Gobiernan. Gobierne sobre todo eso. Gobierne sobre el desánimo, gobierne sobre el cansancio, gobierne sobre la vergüenza que no lo deja danzar cuando es hora de danzar. Gobierne sobre eso. ¿Cuántos son reyes en este lugar? ¿Sabe que como tenía que ver con el tema que iba a hablar hoy? Y cabal Marvin canta hoy que era remolineando. Y yo decía: ¿de verdad? ¿Cuántos son reyes? ¿Sabe quién era un rey que gobernaba sobre la vergüenza? Ahora sí, como decía una película, me estoy acordando: ese sí es rey. ¿Se recuerda de esa película que decía Mufasa? Solo oigo el nombre y dice Mufasa. Eso sí es poder, decía David. Pero aquí los reyes los reyes se van a ofender ahorita, pero los reyes no quieren mover un dedo porque se fueron a hacer el pedicure. Los reyes no quieren mover una pierna porque se cansaron hoy. Y como son los únicos que trabajan, ¿va? Que dancen los que no trabajan. Pero eso es una enseñanza para cuando sea un evento de alabanza. Pero hablando de lo que tiene que ser con gobernar, tenemos que mostrar nuestro poder, nuestra autoridad como reyes, como hijos de Dios. Pero ahora hablando de lo que es que nos llamaron a un reino y nos llamaron a reinar, pero no sobre personas, sino ahora yo estoy hablando de gobernar sobre todo aquello, como le mencioné anteriormente, sobre todo lo que se levanta contra nosotros. Y ahora reinemos sobre el desánimo, dije, el cansancio. Muchas veces estamos cansados y mire, usted, al igual que usted me mira aquí todos los días. Bueno, cuando usted viene todos los días, porque como no viene todos los días, tal vez no me mira todos los días de servicio. Pero si usted viene todos los días y me mira aquí todos los días, a veces llego bien cansado y hay muchas ganas de quedarse sentado en la casa, en el sofá. Pero gracias a Dios, porque no estoy aquí diciendo: míreme, decía una viejita, mire como yo, pues como yo, mire como yo. No. Gracias a Dios que me recuerda como David: es que yo no era nadie. Eso fue lo que le dijo David. Mire, vamos a leerlo. Lo apunté aquí porque le digo que me recordé. Lo apunté, digo yo, saber dónde lo apunté. Creo que era 2 de Samuel. Sí, por favor, ahí hermano Victoriano y hermana Josefina me ayudan con esa, donde David le habla a, ¿cómo se llama? Mical. Porque eso fue lo que él le dijo. Mire, ella le viene a decir, después de haber visto a David que danzaba cuando estaba delante, o más bien cuando vio que el arca fue traído de regreso, él danzaba y perdió la vergüenza, se quitó su ropa real,
se desvistió. Y entonces llega la esposa de él en ese entonces, le dice, ay sí, mira, perdió la vergüenza al rey, no le da vergüenza que todos lo miran desnudo. Y él le dice, lo hice para Jehová. Lo hice para Jehová, que dice, ¿sabe qué le dice? Hace ratos, aquí dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice el 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado, así sarcásticamente, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David responde a esto. David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme, por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré para él. ¿Sabe por qué le dice? Dice, lo hice porque él me eligió, me prefirió a mí. Se recuerda que Esther, entre todas, fue elegida, fue preferida. Eso somos nosotros, somos la iglesia, le dije al principio. Y David, eso es lo que yo me recuerdo cuando estoy cansado, es que yo no merecía nada. A mí me eligieron, a mí me escogieron, yo no merecía nada y me lo dieron todo. Y estoy bien cansado. Cuando usted ve aquí que yo estoy diciéndole a usted, levante sus manos, créame que yo también no tengo a veces ganas de levantar las manos, pero yo se lo digo y lo hacemos porque no merecíamos nada y se nos da el privilegio. Es más, ¿sabe qué? Ni deberíamos tener el privilegio de levantar las manos. Es más, por ponerlo así exageradamente, si levantáramos las manos, nosotros debería caernos un rayo y consumirnos, porque ni eso merecemos, ni siquiera ni deberíamos de tener esa dicha de levantar. Ya levantando las manos y un rayo consumiéndonos, pero nos permiten levantar las manos y nos permiten danzar y hacer fiesta para Él. Y por eso los reyes danzan. Por eso los reyes pierden la vergüenza. Por eso los reyes el domingo aquí se van a volver locos para Dios. Amén. Entonces, los reyes gobiernan. Gobernemos. Porque también yo les estoy enseñando lo que yo aprendí a leer esto. Vamos a gobernar sobre todo aquello que gobernemos sobre todo aquello que se levanta en contra de que nosotros no oremos. Queremos orar y hay algo que se levanta. Gobernemos sobre eso. Levantemos nuestra autoridad como rey y reinemos, gobernemos y pongámonos a orar. Gobernemos y vengamos a los servicios, gobernemos y hagamos todo lo que dice, como decía el pastor, gobernemos y perdamos las vergüenzas y hablemosle a las personas de Cristo. Gobernemos sobre todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Como dice Pablo, llevemos cautivo todo pensamiento. Gobernemos, porque somos reyes y sacerdotes, amén. Dice entonces Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Si se da cuenta, mire esto, yo ojalá lo pueda explicar como lo vi anoche, pero aquí está hablando de dos tipos de personas, unos pequeños y unos grandes. Y no está hablando de personas que están haciendo uno
algo malo y otro, es decir, no son personas que están viviendo en maldad, en pecado. Son personas que están enseñando, pero dice que están enseñando muy poquito. Dice que hay uno dice que cualquiera que quebrante esos mandamientos y muy pequeños y así enseñe, porque no es que no está haciendo algo bueno, está tratando de enseñar, pero está tratando de enseñar solo como una medida lo conveniente, por decirlo así. Lo que no le conviene no lo enseña, lo quebranta. Enseña muy poquito porque quiere practicar muy poquito. Entonces dice que el que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado. Va a ser llamado, pero un reyesito, si se puede decir así, con poquita autoridad. Pero aquel dice que los haga y los enseñe, se recuerda, el que haga la voluntad del Padre, el que no solo dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad del Padre. Estos son llamados grandes en el reino. Entonces yo me puse a ver de esa manera, ¿cómo nos estarán viendo cuando nos miran? Es decir, si dice que están llamando, miren, allá va, aquel es grande. Miren, no, aquel chiquitito, ni se mira. Por eso es que dice el Señor que un día dice que Él va a decir, yo no los conozco, porque eran tan pequeñitos que ni se miraban. Pero aquel que dice que Él hace y enseña, no solamente enseña, sino que hace, porque nada sirve de decir y no hacer, ¿verdad? Porque también eso no beneficia ni al que está hablando, porque también dice que es mejor que no se haga uno maestro, si no más va a estar haciendo, diciendo y no haciendo. Pero ¿cómo nos ven? A eso es lo que quiero llegar. Basado en esto, ¿cómo nos están viendo a nosotros? ¿Estamos enseñando o estamos quebrantando? ¿Cómo piensa usted que nos están viendo en el reino? Porque dice que en el reino llaman a unos pequeños y a otros grandes. Pero yo creo que nosotros no queremos ser de los que llamen pequeños, porque ¿sabe qué? Los que llaman pequeños dice que están quebrantando los mandamientos. Y no es que no enseñen, no es que no quieran enseñarle a otro, mira, Dios es bueno, pero están quebrantando. Sí, hablan de Dios, pero están quebrantando. Pero aquel que no solamente habla, sino que hace lo que habla, practica lo que enseña, este es grande. Este sí gobierna. Este está gobernando y está tomando la posición como rey dentro del reino, y ese es un gran rey. Ese es grande. Ese vence todo lo que se levanta contra él. Ese vence el desánimo, vence toda la incredulidad, vence todo lo que quiere sacarlo del reino. Y yo creo que ahí queremos nosotros estar. Que nos llamen, tal vez no de estatura, pero en el reino de Dios, grandes. Porque enseñamos y practicamos lo que enseñamos. Y somos llamados para eso. Somos llamados para hacer la luz del mundo, alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Entonces venzamos todo aquello que quiera opacar nuestra luz y gobernemos, hagamos, practiquemos, enseñemos y tomemos nuestra autoridad, tomemos nuestra posición. En otras palabras, ¿sabe qué hacen los que están dentro del reino? Enseñan y hacen, o hacen y enseñan. ¿Estaremos haciendo eso? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo somos? ¿Grandes o pequeños? Eso es lo que quiero que veamos de esto. Estamos haciendo para que nos llamen grandes, estamos enseñando para que nos llamen grandes, o estamos quebrantando y somos llamados pequeños. Y si somos llamados pequeños y estamos quebrantando, Jesús dice que Él no vino a quebrantar la ley, Él vino para cumplir la ley. Entonces los que están quebrantando la ley está en contra de todo lo que el Señor quiere que se esté haciendo. Ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, aquí Pedro hablando y
Hay mucho más que leer anterior a esto, pero solamente quise tomar estos textos para llegar a algo. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procuradas hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando Pedro y dice, hagan esto porque si hacen esto se les va a otorgar una entrada amplia y generosa en el reino eterno. Yo dije, y entonces lo opuesto a eso es de que si no haces esto, no tienes entrada amplia, no tienes una entrada generosa. Como que nosotros decidimos qué tan amplia es la puerta que se nos abre y qué tanto acceso tenemos a experimentar y a tener acceso a todo lo que el reino, o lo que está dentro del reino al cual nos han trasladado. Porque yo creo que de la manera que es más sencilla de explicarlo es de que sí estamos dentro de este edificio, pero hay que dar pasos, hay que hacer algo para poder atravesar esa puerta. O sea, ya estamos aquí, qué bueno, ya estamos aquí. Pero entonces Pedro dice, haciendo es, porque de esta manera dice, os será otorgado. O sea, haciendo esto, lo que estaba hablando anteriormente, haciendo eso, van a tener acceso, van amplio y generoso. Entonces, si estamos ya dentro de este edificio y queremos tener acceso a esa otra puerta y ver qué hay más allá, tenemos que dar pasos, hacer lo necesario, que nos digan, mira, tenés que hacer esto para atravesar esa puerta, no puedes irte por este lado, tenés que irte por aquí, entonces tenemos que hacer esto. Sí tenemos acceso a esa puerta, pero tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo de la manera correcta, no a nuestra manera. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Sabemos que tenemos que orar, por decirlo así, un ejemplo, una puerta que tenemos acceso a ella, pero nosotros queremos orar cuando lo creamos conveniente. Es decir, como decía una prédica que estaba viendo hace días, decía, cuando más oraron las personas en todo el mundo fue cuando vino el COVID. Ahí sí todo el mundo se volvió bueno en la oración. Y entonces tenemos esa puerta y así como ella, otras puertas que podemos, pero lo queremos hacer a nuestra manera, y es que hay maneras de hacerlo. Y el Señor entonces nos enseña y dice que ahí se te puede abrir la puerta amplia, pero entonces dice, porque de esta manera, haciendo, tú vas a tener, la puerta se te va a abrir más amplia, el acceso va a ser mucho mayor para ti, pero tienes que hacer algo para lograr hacer eso. No estoy hablando de salvación, porque la salvación es por gracia. Somos salvos, ya se recuerda que le dije, ya estamos en el edificio. Ya estamos salvos, ya nos trasladaron del reino de las tinieblas y estamos aquí dentro del edificio, del arca de salvación. Pero hay puertas, hay beneficios, hay cosas que deberíamos de estar experimentando como hijos de Dios, que no las estamos gozando. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está gobernando. Esa es otra cosa que yo quería, y ojalá me alcance el tiempo, pero tal vez no, otro día los seguimos hablando. Como hay otras cosas que nos gobiernan, entonces nosotros perdemos nuestra autoridad como rey, porque fuimos llamados a tener autoridad y a gobernar, ¿se recuerda? Pero dice el Señor Jesús que todo aquel que practica el pecado es esclavo, es del pecado. Y nosotros no somos perfectos, muchas veces cometemos pecados. Y entonces, si dice que no somos, Señor reprenda. Si venimos, o todo aquel que peca viene a ser esclavo del pecado, entonces el pecado se convierte en rey. Entonces ya los que gobiernan y los que tienen autoridad no somos nosotros. Alguien más está gobernando, alguien más nos quitó la autoridad. ¿Sabe quién nos quita la autoridad? El pecado, obviamente el diablo, pero es el pecado que se practica. Y por eso entonces usted ve que somos reyes sin autoridad. ¿Por qué? Porque ahora se nos montó un pecado encima que no nos deja caminar en autoridad. Se nos montó un demonio de lascivia, se nos montó un demonio de cualquier pecado, fornicación, adulterio, lo que sea, cualquier pecado que usted
se recuerda en ese momento, hay una lista grande en todo lo que son las obras de la carne. Se nos montó uno y muchas veces más de uno, y entonces ahí están los reyes, pero esclavos. ¿Se entiende? Yo sé que es bien duro y créame que a mí me duele, porque somos reyes, fuimos llamados para gobernar, fuimos llamados para tener autoridad sobre ese pecado. Tristemente el pecado se monta, y todo aquel que practica y obedece el pecado viene a ser esclavo del pecado, un rey sin autoridad, reyes sin autoridad. Y de ahí el Señor quiere sacarnos. Es decir, a medida que vayamos pecando menos, más autoridad tomamos, más autoridad ejercemos. Entonces, ¿qué? Queremos ser reyes con autoridad, reyes que gobiernen. Entonces dejemos de pecar. Menos pecado, más autoridad. Más pecado, menos autoridad. Ojalá se entienda lo que estoy tratando de explicarle. No nos conviene pecar, porque sí, sos un hijo de Dios, sos un rey, pero ¿de qué sirve un rey que le tengan puesto el pie en el pescuezo, dicen en Guatemala? De nada sirve. Sí, un rey con corona, pero alguien le tiene puesto aquí un pie. Y tristemente así hay muchos reyes, hijos de Dios, siendo gobernados por el pecado, porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y de ahí el Señor quiere que despertemos, que salgamos. Somos reyes, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, fuimos llamados para caminar en autoridad. No dejemos que el pecado gobierne sobre nosotros, no dejemos que nos quite la autoridad del pecado. Sí, fallamos, pecamos muchas veces, porque tampoco le voy a decir que somos perfectos, fallamos, pero una cosa es fallar y otra cosa es practicar el pecado. Porque todo aquel que practica el pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. Sí, puedes fallar una vez, pero como decía alguien por ahí, sin querer queriendo. No es que lo estabas buscando, no es que lo querías practicar, no es que pensaste hacerlo, ya tenías un plan desde hace 2 semanas atrás de qué es lo que ibas a hacer el fin de semana siguiente. No, es que saber cómo pasaron las cosas, y ya cuando sentiste, ya habías pecado. Y es como dice Jesús, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino está ahí, arrepiéntete y sigue para adelante. Pero no dejes que el pecado te ponga el pie y te hagas esclavo del pecado y te quite la autoridad, porque fuiste llamado para ser rey y sacerdote, para gobernar. Nosotros debemos de estar gobernando sobre el pecado. Nosotros debemos de estar gobernando sobre eso y enseñarle a otros a tener victorias como nosotros también. Eso es lo que hacen los reyes. Ganan batallas, obtienen victorias y liberan a otros. Pero hoy tristemente hay más reyes cargando con más de un pecado, y obviamente si no se pueden liberar a ellos mismos, tampoco se pueden alcanzar a aquellos que deberíamos de estar alcanzando. Lucas, ya vamos a ir concluyendo. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, Jesús hablando, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso es para, si usted a veces tal vez piensa que lo que el enemigo lo hace sentir a usted que no vale nada, que no es digno, a usted el Padre se ha placido, a Él le ha placido darle a usted el reino. Como le dije, sí, tal vez usted y yo no nos merecemos nada, somos los menos indicados, somos los menos a quienes debieron de haber llamado, pero al Padre le plació así. Así que el reino es para nosotros. ¿De quién es el reino? De aquellos que se arrepienten, porque Jesús dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al Padre le ha placido darle el reino a usted. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle antes, ya para concluir este pequeño pensamiento, es decirle que al Padre le plació a usted darle el reino, al Padre le plació a usted darle autoridad, al Padre le plació hacerlo ser rey.
No es que usted lo escogió y no tiene que hacer nada para merecerlo. Al Padre le plació. Y sí, si el enemigo le hace pensar que usted ya falló tanto, que usted no se merece nada, al Padre le plació. No es por lo que usted hizo, es que al Padre le plació. Así que su autoridad como rey usted la puede retomar. Venza todo aquello que le está quitando su autoridad. ¿Por qué? Porque al Padre le plació darle a usted el reino. Amén. Dele un aplauso al Señor y vamos a concluir. Y yo le he dicho anteriormente, no es para que yo me sienta bien y que los aplausos son para mí. No, es que es para que se despierte el que está al lado suyo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es la lista. Esta es la lista y es más grande, yo creo, en otra, no están todas aquí en esta, pero esta es una lista que le dicen, no vas a tener el reino, no vas a ser rey, no vas a heredar el reino si te estás dejando gobernar por estas cosas. En otras palabras, ya conectándolo con lo que le estaba diciendo, si a ti te gobierna el espíritu de robar, si a ti te gobierna el espíritu de avaricia, si te gobierna el espíritu de borrachera, si te gobierna la maldicencia, si te gobierna toda la lista que das, si en vez de tú estar gobernando sobre esto y tener autoridad sobre esto, te estás dejando gobernar por esto, tú no eres apto para ser rey. A ti se te va a quitar el reino si sigues practicando estas cosas. Fuiste llamado para ser rey, pero si te dejas gobernar por esto, te van a quitar la autoridad y te van a quitar el reino. ¿Se entiende? No vas a tener autoridad, se te va a quitar, no vas a heredar. Y eso lo dice aquí bien claro la Biblia, no es que yo me lo estoy inventando, está aquí. Pero el tiempo está avanzando, entonces vamos a, rapidito dice Mateo capítulo 13, 44, ya con eso vamos a concluir, creo. 13, 44. Además, Jesús hablando dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Entonces nos dieron el reino y tienes que verlo como no merecíamos nada. Tienes que verlo como algo bien grande que no merecías, y tienes, como no lo merecías, cuídalo, atesóralo. Ahora sí, bien queda la palabra, es un tesoro. Atesóralo, valóralo, cuídalo y no dejes que el desánimo te lo venga a querer robar. Tienes un tesoro, tienes el reino de los cielos, es semejante a un tesoro. Tienes un reino que es semejante a un tesoro. Cuida ese tesoro, el reino que se te ha dado, cuídalo. Pero recuérdate, cuídalo, porque viene el desánimo, viene la tribulación, viene cualquier circunstancia, te lo quiere robar. Cuídalo. Entonces mire, eso es bien hermoso, y voy a pedirle que se ponga de pie para que así crea que ya voy a terminar. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Se da cuenta que es algo bien valioso, se da cuenta que es algo más de lo que ha tenido, se da cuenta que es algo que nunca se imaginó encontrar, y lo encuentra. Y sabe que cuando lo encuentra dice, pero sabe que según dice aquí, no estoy seguro si lo dice bien, pero al parecer este campo no era de él. Pues aquí dice, el campo dice que lo compra. Entonces se encuentra un tesoro, pero dice, esto es bien valioso, yo tengo que quedarme, tengo que cuidarlo. Dios lo esconde, y como quiere ese tesoro que encontró, que es prácticamente tipificando lo que es el reino de los cielos, lo quiere, entonces yo tengo que quedarme con esto. Y se encuentra que él tiene muchas cosas, pero nada se compara al reino. Tiene muchas
dice gozoso, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Tenía muchas posesiones, quiero imaginar, y se encuentra que todo lo que tiene no se compara con lo que acaba de encontrar. El reino que es el que ha encontrado sin merecerlo. Lo encontró, no era de él, es decir, alguien lo puso ahí, no era de él, se lo pusieron y lo encontró. El reino de los cielos. Entonces él dice: yo tengo todo esto y esto no se compara, eso vale más. Y aquí es donde nosotros tenemos que vernos nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, muchas cosas que hacemos, pero ¿sabe qué? Nada se compara al reino de los cielos. Nada se compara a lo que se nos ha entregado. Nada se compara a lo que nos han dado por gracia, que no merecíamos. Cuidémoslo. Y todo esto, porque hay dos cosas. Ese hombre pudo dejar eso y quedarse con lo suyo, pero ¿sabe qué hace el hombre? Dice: voy a dejar lo mío, en pocas palabras, voy a negarme a mí mismo y voy a seguir al tesoro. Voy a buscar ese tesoro, voy a obtener el tesoro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Somos llamados a estar dentro del reino, somos reyes, pero hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos, negarnos, para entonces gozar de este tesoro, de este reino, de esto tan valioso que es lo que se nos dio por gracia, el reino de Dios, su justicia, la salvación que no merecíamos y que por gracia se nos fue dado. Entonces, en otras palabras, ya para ir terminando, dice que vendió todo. Entonces dejemos todo aquello que nos impide gozar de ese tesoro que es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Dejemos todo aquello que dejémonos de tanta quejadera y esforcémonos por obtener, por estar cerca de ese tesoro. Esforcémonos por orar, esforcémonos por congregarnos, esforcémonos por leer la Biblia, porque eso nos mantiene estar cerca de ese tesoro. Esforcémonos para estar lo más que se pueda abrazando ese tesoro. En otras palabras, no sé de otra manera cómo explicarlo, no, es más, no encuentro cómo, pero creo que se entiende. Hay un tesoro y hay cosas que tenemos que dejar para gozar de ese tesoro, del reino de Dios, que es semejante a un tesoro. ¿Se entiende? Entonces, de todo lo que le hablé, recordémonos: si hay algo que gobierna sobre nosotros, un pecado, una debilidad, te quita autoridad, y tú fuiste llamado a tener autoridad sobre eso, no eso tener autoridad sobre ti. Amén. Señor, te agradecemos porque tu bondad, Señor, nos permite seguir aprendiendo de todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, en realidad somos inmerecedores de que nos enseñes, pero te plació a ti, Señor, dejarnos al Espíritu Santo que nos sigue enseñando, redarguyéndonos, Señor, dirigiéndonos por caminos de justicia, Señor, por amor a tu nombre. Padre, gracias por cada uno de los que han llegado a este lugar, Señor, y se ha podido congregar. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido compartida. Gracias, Señor, porque me permites, Señor, traer esos pensamientos, recibirlos, Señor, y compartirlos. Señor, te agradezco porque tu bondad es grande, Señor, para con cada uno de nosotros. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Tú eres mi Padre y te adoraré. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Tú eres mi Padre, te adoraré. Dígale: te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré. Levante su voz conmigo: te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré. Tú eres bueno, tú eres bueno. Cánteselo. Tú eres bueno,
te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré. Tú eres bueno y tú eres bueno. Su iglesia le dice: tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Una vez más, dígalo. Y tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Te adoraré. Levante sus manos si puede, en señal de rendición. Te adoraré, Señor. Te adoraré, te adoraré y te adoraré. Te adoraré, te adoraré, Señor. Te adoraré. Te rendimos, Señor, la adoración que mereces como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que hemos estado compartiendo en tu casa. Y gracias, Señor, porque nos permitiste llegar y estar, Señor, en tu presencia, donde sabemos que saldremos libres, Señor, porque donde tu presencia está, ahí hay libertad, Señor, y saldremos libres de este lugar. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo aquel que llegó enfermo, Señor, salga sano de este lugar, porque tu palabra dice que donde tu presencia está, ahí hay libertad. Que sean liberados aquellos que llegaron cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. Que salgan libres, Señor, aquellos que están siendo atormentados por cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier enfermedad, dolor, cualquier problema, Señor. Tú tienes, Señor, la autoridad para hacerlos libres, Señor, a causa de tu presencia. Vamos a salir bendecidos de este lugar. Que regresemos, Señor, nuevamente a darte la gloria y la honra, Señor, por todo lo bueno que eres en el siguiente servicio. Padre, llévanos a cada uno, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor. Líbranos de todo aquello, Señor, que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Gracias, y que tu Espíritu siga, Señor, perfeccionando la obra que ha empezado, Señor, hasta el día de Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Estamos despedidos. Dele gracias al Señor.